Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hazel Muñoz, soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Guayaquil y hoy les voy a hablar sobre el procesado de los materiales. Primero que nada, ¿qué es el procesado de los materiales? Se dice que un material es procesado cuando ha pasado algún tipo de procesamiento y este a su vez se utiliza en la fabricación de otros productos. Este se distingue tanto del concepto de materia prima como de la definición de componente. A diferencia del primero, su estado natural ha sufrido algún tipo de modificación, así que no es una materia prima, pero tampoco retiene su identidad en el producto terminado, como en el caso de los componentes. Así pues, vamos a ver los tres pilares fundamentales en el procesado de materiales. Primero que nada, la estructura. La estructura de los materiales es el modo en que se enlazan, ordenan y manifiestan sus componentes a distintas escalas de observación. Entiéndase por componentes a todos los átomos, moléculas, iones, cadenas, planos, cristales, granos cristalinos, entre otros conjuntos de partículas. Y a su vez, en lo que respecta a escalas, nos referimos a las nano, micro o macroestructuras. La estructura de un material puede analizarse a diferentes niveles y todos ellos influyen en el comportamiento final del mismo. Dependiendo del tipo de enlace químico presente en las estructuras de los materiales, se tendrá lugar a distintas propiedades mecánicas, químicas, ópticas, térmicas, eléctricas o cuánticas. Así pues, si el enlace es iónico, el material será iónico, mientras que si el enlace es mecánico o metálico, el material será metálico. La madera, por ejemplo, es un material polimérico y fibroso, pues está hecho a partir de polisacáridos de celulosa, y las eficaces interacciones entre sus cadenas de celulosa definen a un cuerpo muy versátil, ya que es duro y capaz de moldearse, cortarse, teñirse, pulirse y hasta ciselarse. Es necesario destacar que el material es toda materia que cumple un propósito en la vida o en la historia de la humanidad, y que conociendo sus estructuras se puede ingeniar nuevos materiales con propiedades optimizadas para determinadas aplicaciones, ya sean industriales, hogareñas, artísticas, computacionales o metalúrgicas. Vimos que conocer la estructura es algo muy básico y principal que debemos hacer para comenzar el procesamiento de los materiales. Ahora bien, seguimos con el procesamiento. Un proceso industrial o un proceso de fabricación, manufactura o producción es el conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de las materias primas. Estas características pueden ser de naturaleza muy variada, como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. Hay que diferenciar por un lado los procesos de obtención de los materiales y por otro lado los procesos de fabricación de piezas a partir de estos materiales. Así, por ejemplo, tenemos a los metales. Sabemos que la mayoría de los metales no se encuentran puros en la naturaleza, por lo que en primer lugar hay que localizar y extraer los minerales que contienen a los metales y con los que se forman minerales metálicos. Este proceso es el que se conoce como minería. Y una vez obtenido el mineral metálico, hay que separar al metal del resto de componentes. Para ello, se realizan diferentes procesos siderúrgicos o metalúrgicos. Esto puede realizarse de diferentes formas, tales como con un horno a altas temperaturas o por electrólisis, separando el metal mediante una corriente eléctrica. Una vez finalizado este proceso de obtención y de tratamiento del metal a partir de los semielaborados obtenidos, tales como chapas, barras o vigas, etc., se obtienen piezas metálicas mediante los diferentes procesos de fabricación. Entonces podemos ver que el procesamiento tiene múltiples facetas, no es simplemente tomar una pieza y procesarla o darle forma y ese es todo el proceso que va a tener esa pieza. No, realmente tiene múltiples facetas que debemos conocer. Y los procedimientos de fabricación de piezas pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios: el tipo de material sobre el que se trabaja o el tipo de producto obtenido, acabados, semielaborados, etc.
Entonces, vemos que conocer los procesos o el procesamiento que sufre cada material es de vital importancia. Ahora bien, ¿qué más tenemos que conocer sobre los materiales? Antes de entrar al procesamiento central, tenemos que conocer las propiedades. Las propiedades de los materiales son el conjunto de las características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos tales como la luz, el calor, las fuerzas o el ambiente, etc. Los materiales que se necesitan para elaborar un determinado producto se diferencian entre sí y vamos a elegir en función de sus propiedades. Tales tenemos entre sus propiedades propiedades sensoriales, que son aquellas relacionadas con la impresión que causa el material en nuestros sentidos. Tenemos propiedades físico-químicas, que son las que informan sobre el comportamiento del material ante diferentes acciones externas, tales como el calentamiento, deformaciones o el ataque de productos químicos. También tenemos las propiedades mecánicas, que son las que describen el comportamiento de un material ante las fuerzas aplicadas sobre él. Por eso son especialmente importantes al elegir el material del que debe estar construido determinado objeto. Por último, tenemos propiedades tecnológicas, que son las que nos van a indicar la disposición de un material para poder trabajar con él y sobre él. Ahora bien, ya que vimos las tres bases principales para el proceso o el procesamiento de los materiales, vamos a ver cómo es el procesamiento de cada uno. Tenemos 4 grupos principales, que son los metales, los cerámicos, los polímeros y los compuestos. Primero que nada, el procesamiento de los metales. Tenemos múltiples procesamientos para los metales. Sin embargo, hoy vamos a tocar los 6 principales. El procesamiento de los metales consiste en someter a estos elementos a un proceso de transformación, ya sea física, química o biológica, para su uso en ensamblaje en procesos de fabricación. Primero que nada tenemos el corte de los metales. Este es uno de los procesos más habituales en el procesamiento de metales. Consiste en separar en partes el metal, ya sea en mitades, tercios o porciones más pequeñas. A menudo este proceso se lleva a cabo cuando el metal todavía no tiene ninguna forma en particular, antes de procesos posteriores como el mecanizado o el soldado. Ahora bien, tenemos como segundo proceso el plegado. Este requiere instalaciones con equipos muy específicos de alta tecnología. Dada la complejidad del proceso y de hecho a menudo se sustituye este plegado por la unión de 2 paneles metálicos, ya que cuentan con un ángulo específico necesario. Muchas veces el plegado es sustituido por el corte y unión mediante soldado, ya que es bastante complicado hacer un plegado exacto de un metal o un material específico a determinados ángulos específicos. Entonces, por eso muchas veces si no se tienen las herramientas o maquinarias necesarias, se prefiere cortar y pegar las piezas por separado a los ángulos que se necesiten mediante soldado. Y a eso vamos. El soldado es, junto al corte, uno de los procesos o procesamientos más populares en el sector de la metalurgia. A este proceso se le puede añadir presión, además de calor, para unir ambas piezas. Para la aplicación de calor pueden usarse muchas fuentes de energía, tales como rayos láseres, rayos de electrones, llamas de gas, etc. Las soldaduras de fusión o termoplásticas se llevan a cabo generalmente a raíz del contacto directo con una herramienta o un gas caliente. Como podemos ver, el soldado es de hecho una de las de los procesos más conocidos y realmente es el más versátil a nivel de metalurgia y de unión de diferentes piezas metálicas. Así que, el soldado más famoso que tenemos es el soldado mediante electricidad o soldadura eléctrica. Este proceso se
lleva a cabo mediante herramientas que permiten el paso de electricidad y mediante el cual se calienta el determinado material para que pueda fundirse y pueda, mediante este proceso. Ahora bien, también tenemos el mecanizado. El mecanizado es un proceso de mención recurrente en diferentes ámbitos de la metalurgia. Se trata de un proceso que viene a busca eliminar porciones de una pieza de metal o viruta para lograr los requisitos de forma, tamaño, etc. deseados en una pieza metálica para su uso en la producción final de un producto. Así pues, también tenemos que el mecanizado puede ser sin arranque viruta, aunque este no es muy usado. No se le atribuyen muchos tratamientos de este tipo. Sin embargo, el mecanizado por arranque de viruta es mucho más usado. Para este pueden existir diferentes tipos de mecanizados, tales como el fresado, el torneado, el taladrado, etc. Y estos nombres se les dan a partir de una maquinaria que son tales como la fresa, el torno, el taladro o la sierra. Estos procesos se realizan, como bien lo dice, a partir del tratamiento por arranque de viruta o por eliminación de pequeñas piezas, por corte de piezas. Entonces, este es un proceso que es muy utilizado a nivel de los mecánicos para realizar diferentes piezas con determinadas formas específicas. Así pues, tenemos también a los dos últimos procesamientos, que son el cizallado y la fundición. El cizallado es la acción básica que consiste en bajar la cuchilla de una cizalla hasta la mesa de la máquina para fracturar o romper el material de forma controlada. El equivalente del cizallado cuando se produce en frío es el guillotinado. Y en realidad, el cizallado es simplemente tomar la cizalla, o es que es una maquinaria tal como la guillotina, muy parecida a la guillotina, en la que ponemos el material y cortamos. Es un corte específico. Se da cuando generalmente se complica mucho cortar un material a base de sierra o a base de otros tipos de corte. Entonces se practica en estos casos el cizallado. También tenemos la fundición, que es uno de los procesos de transformación más antiguos del metal. Es cuando el metal es fundido, derretido o licuado y se vierte en un molde de una forma específica y se deja solidificar. En la antigüedad, cuando se comenzaron a tratar los metales, estos se fundían y se ponían en moldes específicos para darles ciertas formas. Sin embargo, a día de hoy, esta técnica ya no es tan utilizada. Ahora más bien el metal pasa por distintos procesos y a partir de ellos se les va dando forma, calentándolos a ciertas temperaturas, pero no deformándolos o derritiéndolos del todo. Así pues, tenemos aquí a los 6 procesamientos principales de los metales. Ahora bien, tenemos el procesamiento de cerámicos. El moldeado de los cerámicos puede ser manual o puede ser por cocción en hornos de túnel rectos o circulares, hornos ascendentes o eléctricos. El procedimiento más utilizado es el de frío y caliente, ya que este es el más antiguo, en el que se calienta el material inorgánico no metálico y luego se pasa a enfriar para que mantenga su forma, ¿no? Este es el procesamiento más antiguo que tenemos de los cerámicos. Sin embargo, actualmente tiene otros procesamientos tales como el prensado,
que se efectúa dentro de un molde estando la materia prima en estado seco, plástico o húmedo, con el objeto de darle una forma específica al producto. También tenemos la compactación isométrica, que es el proceso del polvo cerámico en el condensador flexible, que contiene una cámara piloto de fluido hidráulico donde se aplica la presión correspondiente. Tenemos también como último procesamiento a la vitrificación, que es el proceso que reduce la porosidad durante la cocción del material cerámico tradicional. Y se forma un vidrio viscoso a partir de esta, un tipo de vidrio viscoso. Y para que la cocción sea beneficiosa, la cantidad de viscosidad de esta debe facilitar una densificación adecuada y un ciclo de cocción lógicos, tales como temperatura y tiempos bajos, para llenar los espacios porosos. Podemos ver que los cerámicos, a pesar de que son uno de los materiales que tienen los procesos más antiguos, también está desarrollando nuevos procesos o procedimientos y está evolucionando de a poco. Ahora bien, en el procesado de los polímeros también tenemos 6 puntos principales, todos basados en el colado de los polímeros, que es el vertido de un material polímero en un molde para que éste se endurezca. Una característica general es que ninguna de estas técnicas requiere presión, y los métodos más usuales son el colado simple, el colado de películas, el colado de plástico, el fundido y el colado por rotación. En el colado simple se vierten las resinas líquidas o de plástico fundidos en moldes, y estos se dejan polimerizar o enfriar. Esta técnica consiste en disolver el colado de películas. Este consiste en disolver un granulado o un polvo plástico, junto con plastificantes, colorantes y otros aditivos en un disolvente adecuado. A continuación de esto, se vierte la solución del plástico con un disolvente en una cinta de acero inoxidable. Se evaporan los disolventes por aplicación de calor y se dejan en el depósito de la película en la cinta móvil. Se desprende o se separa la película y se enrosca en un cilindro estirador. Este es uno de los procesos por colado más largos y un poco más complicados. También tenemos al colado por rotación, que se emplea la rotación de un molde para distribuir uniformemente el material del colado en sus paredes interiores. El moldeo rotacional es el proceso de transformación del plástico empleado para producir piezas huecas en el que el plástico polvo se vierte dentro de un molde mientras gira dos ejes biaxiales. El plástico se va fundiendo mientras que se distribuyen y se adhieren en toda la superficie interna. Finalmente, el molde se enfría para permitir la extracción de la pieza terminada. Ahora bien, tenemos también 3 tipos de moldeo. Tenemos el moldeo por compresión. El moldeo por compresión es un proceso muy antiguo y utilizado para que los plásticos termofijos se apliquen en discos fonográficos, termoplásticos, llantas de hule y varios compuestos de matriz polímera. También tenemos el moldeo por soplado, que este es más aplicable a la tecnología del vidrio y aplicada a los plásticos. En este proceso soplamos aire a través de una performa tubular en caliente y esta se adapta a un molde o se moldea de una manera artesanal. También tenemos por último el moldeo por inyección, que es un proceso conformado consistente en calentar un polímero e introducirlo en un molde mediante altas presiones. Puede producir piezas de diversos tamaños y de gran complejidad. Así pues, tenemos como último proceso o procesado de los materiales compuestos. Estos tienen 3 puntos nada más, ya que los materiales compuestos están constituidos por matrices poliméricas convenientemente reforzadas con entramados de fibra continua.
Trabajamos en el desarrollo de este tipo de materiales y en sus tecnologías de transformación, diseñándolos a la medida de las aplicaciones industriales concretas para la obtención de las piezas, de los componentes y de los altos requerimientos estructurales que conllevan estos. El proceso de transformación es uno de los procesos más utilizados. Significa el resultado de un proceso de cambio de forma. Sucede cuando una cosa, hecho o idea es convertida en otra. El establecimiento de la optimización de parámetros de proceso con apoyo de ensayos de validación y en estas técnicas no destructivas es el análisis de los por ultrasonidos. En esta pues se pretende procesar un determinado material con otro para transformarlo en uno mucho más fuerte y con mejores propiedades. En los procesos de molde cerrado se llevan a cabo sobre performas de fibra seca y exigen la utilización de conjuntos calefactados de un molde y un contramolde con cierre de estanco. Así pues también tenemos procesos en molde abierto. Se aplican de forma más general las preformas elaboradas a partir de fibra preimpregnada y hacen uso una sola superficie de molde, consiguiéndose la compactación de la estructura mediante bolsas al vacío. Sí, pues en conclusión tenemos que a partir de que se desarrollaron las maquinarias básicas para dar forma, cortar y en general procesar los distintos materiales, desde ese entonces los métodos de procesamiento de los materiales, técnicas y maquinaria han crecido tanto en variedad como en número. Como pudimos ver, cada material tiene su técnica y su diferente procesamiento, esto basándose en sus propiedades, su estructura y sus previos procesamientos antes de llegar a una industria y ser procesados y transformados en un producto final. Muchas gracias por escuchar y pues nos veremos en una próxima ocasión.